Habla Set. Capítulo 1. Número 1. No tengo cuerpo físico y sin embargo estoy escribiendo este libro. Bien. ¿Has oído hablar de los cazafantasmas? Se me podría llamar un escritor fantasma, aunque no apruebo la palabra fantasma. También es verdad que normalmente no se me suele ver en forma física. Tampoco me gusta la palabra espíritu, pero si tu definición del término representa la idea de una personalidad sin cuerpo físico, tendré que aceptar que encajo en esa descripción. Aunque me dirijo a un público invisible, sé que mis lectores existen. Del mismo modo, le pido a cada uno de ellos que me conceda el mismo privilegio. Escribo este libro a través de una mujer a la que aprecio mucho y a la que he cogido mucho cariño. A algunos les resulta extraño que cuando me dirijo a ella la llame Rubut y la trate de él. Pero sucede que la he conocido en otros tiempos y lugares con nombres diversos. Unas veces ha sido hombre y otras mujer, y a la identidad completa que ha vivido esas vidas separadas se la puede designar con el nombre de Rubut. Sin embargo, los nombres no son importantes. Yo me llamo Set. Un nombre es simplemente una designación, un símbolo. Así que, si ustedes están obligados a llevar uno, yo lo haré también. Escribo este libro con la colaboración de Rubut, que habla en mi nombre. En esta vida se llama Jane, y Robert Booth, su marido, toma las notas de las palabras que Jane transmite. Yo lo llamo Joseph. Mis lectores quizás supongan de sí mismos que son criaturas físicas, atadas a un cuerpo físico, encarceladas en carne, hueso y piel. Si crees que esta existencia depende de la imagen corporal, te considerarías en peligro de extinción, ya que no hay forma física que dure y nadie, por bello que sea, en su juventud, retiene el mismo vigor y encanto en la edad madura. Si te identificas con tu juventud o tu belleza o tu intelecto y tus logros, entonces te torturarías constantemente al saber que estos atributos pueden desvanecerse y lo harán. Escribo este libro para decirles que eso no sucede así. Esencialmente, no son un ser más físico de lo que puedo ser yo, y yo he ocupado y abandonado más cuerpos de los que puedo contar. Una personalidad que no existe no puede escribir un libro. Yo soy bastante independiente de la imagen física y también ustedes lo son. La conciencia crea la forma y no al contrario. No todas las personalidades son físicas. Lo que sucede es que están tan preocupados por las cuestiones de su existencia diaria que ello les impide darse cuenta de que hay en ustedes una parte que conoce que su poder es superior a lo que demuestra su yo ordinario. Todos han tenido otras existencias, y ese conocimiento existe dentro de ustedes, aunque no sean conscientes de él. Espero que este libro ayude a despertar el yo intuitivo de mis lectores y que les permita traer a la conciencia aquellas intuiciones que les sean útiles. Empiezo este libro a finales de enero, según su tiempo, en 1970. Rubut es ahora una mujer de pelo oscuro, delgada e inteligente que en estos momentos está sentada en su mecedora hablando en mi nombre. Mi conciencia está bien centrada dentro de Rubut. La noche es fría. Esta es nuestra primera experiencia de escribir un libro completo en estado de trance.
y en cierta manera Ruth estaba un poco nerviosa antes de comenzar la sesión. No solo es cuestión de que esta mujer hable en mi nombre, se necesita una serie de manipulaciones y ajustes psicológicos. Hemos establecido entre nosotros, es decir, entre Ruth y yo, lo que yo llamo un puente psicológico. Cuando hablo a través de Ruth, no lo hago exactamente igual que si estuviera en un teléfono. Hay una especie de extensión psicológica, una proyección de caracteres por ambas partes, y es eso lo que uso para establecer la comunicación. Más adelante explicaré cómo se crea y sostiene esta estructura psicológica, pues es como una carretera que hay que mantener limpia de basura. Para leer este libro, les sería de gran ayuda que se pregunten a ustedes mismos quiénes son, en lugar de preguntarme quién soy yo, porque no puedes entender quién soy a menos que puedas entender la naturaleza de la personalidad y las características de la conciencia. Si crees firmemente que tu conciencia está encerrada en algún lugar de tu cráneo y es incapaz de escaparse de ahí, si piensas que tu conciencia termina en los límites de tu cuerpo, quiere decir que te valoras en poco y pensarás que soy una ilusión. Pero yo no soy más de lo que puedes ser tú. Y esta podría ser una frase cargada de intención. Con toda sinceridad, puedo decir esto a mis lectores. Soy mucho más viejo que ustedes, al menos por lo que se refieren a la edad tal como ustedes la conciben. Si un escritor puede ser calificado como autoridad en función de su edad, en ese caso deberían darme una medalla. Soy una esencia de energía de la personalidad que ya no está enfocada en la materia física. Y como tal, tengo conciencia de ciertas verdades que muchos de ustedes parecen haber olvidado. Espero poder recordárselos. Y no hablo tanto a esa parte suya que crees que es su ser, sino a esa otra parte que no conoces, la que de alguna manera has negado y tienes un tanto olvidada. ¿Es esa parte tuya la que está leyendo este libro? Incluso mientras ustedes lo están leyendo. Me dirijo a los que creen en Dios y también a los que no creen, a los que piensan que la ciencia será capaz de encontrar todas las respuestas sobre la naturaleza de la realidad y a los que creen que no lo logrará. Espero poder darles indicios que les permitan estudiar la naturaleza de la realidad por ustedes mismos, como nunca antes lo habían estudiado. Hay tantas cosas que debo pedir que comprendan. No están atrapados en el tiempo, como una mosca en una botella cerrada que no puede usar sus alas. Sus sentidos físicos no son fiables a la hora de darles la verdadera imagen de la realidad. Son unos mentirosos encantadores que cuentan un cuento tan fantástico que lo crees sin cuestionarlo. A veces son más inteligentes, más creativos y tienen mucha más capacidad de conocimiento cuando están soñando que cuando están despiertos. Estas aseveraciones les pueden parecer dudosas en este momento, pero espero que cuando hayamos terminado veas que son incuestionables. Lo que les voy a contar ya ha sido contado a lo largo de los siglos y se ha repetido cuando se olvidaba. Espero poder aclarar algunos puntos que se han distorsionado a través de los tiempos. Asimismo, ofrezco mi propia interpretación sobre otros, porque el conocimiento no existe en el vacío y toda información debe ser interpretada por la personalidad que la posee y la pasa a otros. Por lo tanto, yo describo la realidad de la manera en la que la conozco y también mis experiencias en distintos niveles y dimensiones. Eso no quiere decir que no existan otras dimensiones. Yo tengo conciencia desde un tiempo anterior a la formación de tu tierra.
Para poder escribir este libro y en la mayoría de mis comunicaciones con Ruth, adopto de mi propio depósito de personalidades pasadas aquellas características que me parecen apropiadas. Hay muchas personalidades como yo, que ya no están enfocadas en la materia física o en el tiempo. Nuestra existencia te puede resultar extraña simplemente porque ustedes no conocen el verdadero potencial de la personalidad y están hipnotizados por sus limitados conceptos. Soy esencialmente un profesor, aunque nunca he sido un ilustrado per se. Soy principalmente una personalidad que trae un mensaje. Ustedes crean el mundo que conocen. Les ha sido dado quizás el don más imponente de todos, la habilidad de proyectar sus pensamientos y convertirlos en forma física. Este don conlleva una responsabilidad. A muchos les tienta estar orgullosos del éxito de sus vidas y echas la culpa de tus fracasos a Dios, a la casualidad y a la sociedad. De igual modo, la humanidad tiene tendencia a proyectar sus propias faltas y errores a una imagen de Dios Padre, quien sin duda debe de estar ya harto de tanta protesta. El hecho es que cada uno de ustedes crea su propia realidad física, y todos juntos crean tanto la gloria como el horror que hay en sus experiencias terrestres. Hasta que no se den cuenta de que son ustedes los creadores, se negarán a aceptar esta responsabilidad. Tampoco pueden culpar al demonio de las desgracias del mundo. Ya se han vuelto lo bastante evolucionados para comprender que el demonio es una proyección de su propia psique, pero aún no son lo suficiente sabios para aprender a usar su creatividad de una manera constructiva. A la mayoría de mis lectores les es familiar la expresión limitado físicamente. Como raza, se han convertido en limitados por el ego y los han mantenido en una gran rigidez espiritual, negando o distorsionando las partes intuitivas del ser hasta un punto tal que ahora no las pueden reconocer. Se está haciendo tarde. Mis dos amigos deben madrugar. Ruth trabaja en 2 libros propios y debe dormir lo suficiente. Antes de acabar esta sesión, les pido que imaginen nuestro escenario, ya que Ruth me ha dicho que un escritor debe tener cuidado al montar su escena. Hablo a través de Ruth 2 veces por semana, los lunes y los miércoles, aquí en este amplio salón. Las luces están siempre encendidas. Esta noche me resulta especialmente agradable mirar a través de los ojos de Ruth el rincón invernal allá afuera. La realidad física me ha resultado siempre estimulante y gracias a la cooperación de Ruth para escribir este libro, constato que no me equivoqué al apreciar sus especiales encantos. Hay otro personaje que debe ser mencionado, Willy, el gato. Un querido monstruo que está durmiendo ahora. Willy dormía roncando a pierna suelta sobre nuestro viejo televisor, de manera que estaba justo detrás de la cabeza de Jane, sentada en su mecedora. La naturaleza de la conciencia animal es por sí misma un tema sumamente interesante que consideramos más adelante. El gato es consciente de mi presencia y en algunas ocasiones ha reaccionado a ella de una manera bastante evidente. Espero poder mostrar en este libro la interacción constante que hay entre todas las unidades de conciencia, la comunicación que salta más allá de las barreras de las especies. Y en alguna de nuestras charlas usaremos a Willy como ejemplo. Como hemos mencionado a los animales, debo decir aquí que ellos poseen un tipo de conciencia que no les permite tantas libertades como la de ustedes. Pero, por otro lado, no se ven estorbados por ciertas características que a menudo dificultan a los humanos el ejercicio
de todo el potencial práctico de su conciencia. La conciencia es una manera de percibir las distintas dimensiones de la realidad. La conciencia que conocen ustedes es muy especializada. Los sentidos físicos les permiten percibir el mundo tridimensional, pero al mismo tiempo, debido a su propia naturaleza, puede inhibir la percepción de otras dimensiones, igualmente válidas. Muchos de ustedes se identifican con su ser diario, físicamente orientado. Nunca se les ocurriría identificarse solo con una parte de su cuerpo y hacer caso omiso de todas las otras. Sin embargo, es eso lo que estás haciendo cuando te crees que tu ser egoísta es el que lleva la carga de tu identidad. Estoy diciendo que no son una bolsa cósmica de carne y huesos que se mantiene unida a causa de la mezcla de ciertos elementos y agentes químicos. Estoy diciendo que tu conciencia no es un producto repentino formado por mero accidente debido a la interacción de ciertos componentes químicos. No son un retoño abandonado de materia física, ni su conciencia ha sido creada para desvanecerse como una bocanada de humo. Al contrario, formas el cuerpo físico que conoces a un nivel inconsciente muy profundo, haciendo uso de un gran discernimiento, una milagrosa claridad y un infinito conocimiento inconsciente de cada mínima célula que lo compone. Y todo esto no lo digo en sentido simbólico, dado que su mente consciente, tal como la conoces, no está despierta a estas actividades. No lograrías identificarlas con esa otra porción interna de tu ser. Prefieres identificarte con aquella otra parte tuya que mira la televisión, trabaja o cocina, la parte que ustedes creen que sabe lo que está haciendo. Pero esa porción tuya, aparentemente inconsciente, es muchísimo más erudita y la totalidad de su existencia física depende de su buen funcionamiento. Esa porción es consciente, sabe y está alerta. Son ustedes los que están tan concentrados en la realidad física que no escuchan su voz, que no comprenden que ella es gran fuerza psicológica de la que emana su ser físicamente orientado. Yo llamo ego interno a esa aparente inconsciencia, pues dirige las actividades internas, correlaciona la información recibida, no a través de los sentidos físicos, sino a través de otros canales internos. Él es el perceptor interno de la realidad que existe más allá de la tridimensional y lleva consigo el recuerdo de cada una de sus existencias pasadas. Puede ver las dimensiones subjetivas, que son prácticamente infinitas, y es de esas dimensiones subjetivas de donde fluye todas las realidades objetivas. A través de esos canales internos se les da toda la información necesaria y existe además toda una serie de increíbles actividades internas que suceden antes de que puedan ni tan siquiera mover un dedo, pestañear o leer una frase en una página. Esa porción de su identidad es bastante clarividente y telepática de forma innata. Les avisa de los desastres antes de que ocurran. Aunque no siempre aceptes conscientemente el mensaje, y toda esa comunicación tiene lugar en menos tiempo del que se tarda en emitir una sola palabra. El ego externo y el ego interno trabajan juntos, uno para ayudarnos a manejar el mundo que conoces, el otro para atraernos esas delicadas percepciones internas sin las cuales no se podría mantener la existencia física. Sin embargo, hay una parte tuya,
la identidad interna, que conforma los egos externo e interno, que tomó la decisión de que fueses un ser físico en esta era y en este tiempo. Esa es la esencia de su identidad, la semilla psíquica de la cual brotaste, la personalidad multidimensional de la que formas parte. Para aquellos que se pregunten, ¿dónde colocó yo el subconsciente según lo describen los psicólogos? Diré que, en cierta manera, lo puedes imaginar como un lugar de encuentro entre el ego interno y el externo. Recordar que no hay divisiones reales en el ser. Aún así, hablamos de sus distintas partes para aclarar la idea básica. ¿Cómo nos dirigimos a individuos que se identifican con el ser consciente normal? Toco este tema en este primer capítulo, ya que usaré esos términos más adelante en el libro, y también porque quiero hacer constatar lo antes posible el hecho de la personalidad multidimensional. No podrás comprenderte a ti mismo ni aceptar mi existencia independiente hasta que no te desembaraces del concepto de que la personalidad es un atributo de la conciencia aquí y ahora. Muchos de los conceptos que expongo en este libro sobre la realidad física les pueden resultar sorprendentes, pero deben tener en cuenta que yo la veo desde un punto de vista totalmente diferente. Ustedes están ahora enfocados enteramente en esta realidad, preguntándose quizás qué habrá afuera, si es que hay algo. Yo estoy fuera y he vuelto momentáneamente a una dimensión que conozco y que he amado. No obstante, hablando en sus términos, no resido en ella, y aunque tengo pasaporte psíquico, debo enfrentarme a ciertos problemas de traducción e inconvenientes en el acceso. He oído decir que hay gente que ha vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York y nunca ha visitado el edificio del Empire State, mientras que hay muchos extranjeros que lo conocen muy bien. Así, aunque tengas una residencia física, yo les puedo hacer ver milagrosas estructuras psíquicas y psicológicas que existen dentro de su sistema de realidad y que ustedes desconocen. Con toda franqueza espero hacer mucho más que eso. Confío en poder llevarlos por un recorrido a través de los niveles de realidad a los que tienen acceso y guiarlos en un viaje a través de las dimensiones de su propia estructura psicológica, para mostrarles áreas enteras de su conciencia, de las que han permanecido relativamente bastante inconscientes. Por lo tanto, no solo espero explicar los aspectos multidimensionales de la personalidad, sino también que cada lector puede llegar a vislumbrar la enorme identidad a la que pertenece. El ser que ustedes conocen no es más que un fragmento de su identidad total. Sin embargo, todos los otros seres que la conforman no están enhebrados juntos como las cuencas de un collar. Se parece más a las capas de una cebolla, o quizás a los gajos de una naranja, todos conectados por una misma vitalidad y desarrollándose en distintas realidades, aunque todos brotan de la misma fuente. No pretendo comparar su personalidad con una naranja o con una cebolla, pero quiero destacar que al igual que ellas crecen de dentro a fuera, lo mismo hace cada fragmento del ser completo. Lo que ustedes observan en el espectro externo de un objeto. Sus sentidos físicos le permiten percibir su forma externa, a la cual reacciona, pero en cierta manera también sus sentidos físicos los fuerzan a percibir la realidad de esta manera, y la vitalidad interna de la materia
y de la forma no son tan evidentes. Les puedo decir, por ejemplo, que hay conciencia incluso en un caracol, pero pocos de mis lectores serán capaces de tomarse lo suficientemente en serio para pararse en mitad de esta frase e ir a decirle buenos días o buenas tardes al primer caracol que se encuentren en un palo. No obstante, los átomos y moléculas que forman parte del caracol poseen su propio tipo de conciencia. Los átomos que conforman las páginas de este libro son también conscientes a su nivel. No existe nada, ni roca, ni mineral, ni planta, animal o aire, que no posea la conciencia propia a su especie. Por consiguiente, están permanentemente en medio de una constante conmoción vital. Es una gestal de energía consciente y al mismo tiempo estás compuesto físicamente de células conscientes que llevan dentro el conocimiento de su identidad propia y que cooperan voluntariamente en la formación de la estructura corporal que es su cuerpo físico. Quiero decir, por supuesto, que no existe nada a lo que pueda llamarse materia muerta. No existe un solo objeto que no haya sido formado a través de la conciencia. Y cada conciencia, sea cual sea su grado de evolución, es afortunada poseedora de la sensación y de la creatividad. No podrás entender lo que eres a menos que comprendas estos conceptos. Solo por conveniencia se cierran a las múltiples comunicaciones internas que conectan la más mínima parte de su cuerpo, pero aún como criaturas físicas son hasta cierto punto porciones de otras conciencias. El ser no tiene límites, su potencia es ilimitada. Sin embargo, su ignorancia los lleva a adoptar limitaciones artificiales. Por ejemplo, puedes identificarte solamente con su ego externo y así disasociarse de las capacidades que son inherentes. Puedes negarlas, pero no puedes cambiar el hecho de que existen. La realidad es multidimensional. Aunque muchas personas escondan la cabeza, figurativamente hablando, en las arenas de la existencia tridimensional y crean que no existe nada más. Con este libro pretendo sacar algunas cabezas de la arena. Bien, pronto terminaremos el capítulo 1. Ya queda poco. Esto no es para el libro. No quiero subestimar el ego externo. Son ustedes los que lo han sobreestimado. Tampoco has reconocido su verdadera naturaleza. Tenemos más que decir sobre este punto, pero esto es suficiente por ahora, para que se den cuenta de que su sentido de la continuidad y de la identidad no depende de su ego. Por ahora, en ciertos momentos, usaré el término camuflaje, referido al mundo físico con el que se relaciona el ego externo, ya que la forma física es uno de los camuflajes que adopta la realidad. El camuflaje es real, pero detrás de él hay una realidad mucho mayor, la vitalidad que le da forma. Sus sentidos físicos les permiten percibir ese camuflaje, pues están adaptados a él de una manera sumamente especializada. Pero para poder sentir la realidad que esconde la forma, se requiere una clase diferente de atención y ciertas manipulaciones más delicadas de las que permiten los sentidos físicos. El ego es un Dios celoso que quiere que sus intereses sean servidos. No quiere admitir la realidad de otras dimensiones, excepto aquellas en las que se siente cómodo y que es capaz de comprender. Su objetivo era construir una ayuda, pero le
han permitido convertirse en un tirano. A pesar de todo, es mucho más flexible y está más ansioso de aprender de lo que se supone normalmente. No es por naturaleza tan rígido como se cree, y su enorme curiosidad puede ser de gran ayuda. Si tienes una concepción limitada de la naturaleza de la realidad, el ego hará todo lo posible para mantenerles en ese pequeño espacio cerrado de la realidad que aceptas. Si por el contrario, dejas tu intuición e instintos creativos en libertad, ellos podrán comunicar cierto conocimiento de otras dimensiones mayores a esa porción de su personalidad orientada físicamente. El objeto de este libro es probar que el ego no tiene todos los recursos de la personalidad para sí solo, porque no hay duda alguna de que este libro lo escribe otra personalidad distinta de la escritora conocida como Janet Roberts. Teniendo en cuenta que Janet Roberts no tiene capacidad alguna que no sea inherente a la totalidad de la raza humana, debe al menos admitirse que la personalidad humana posee muchos más atributos que aquellos que se le adjudican normalmente. Espero poder explicar lo que es esta capacidad y señalar los caminos que cada individuo puede usar para poder liberar ese potencial. La personalidad es un gestal de percepciones eternamente cambiantes. Es la parte de la entidad que percibe. Yo no estoy inculcándole mis percepciones a la mujer a través de la que hablo, ni su conciencia desaparece durante nuestras comunicaciones. Lo que ocurre es que ella logra expandir su conciencia, proyectar su energía y dirigirla fuera de la realidad tridimensional. Esta concentración fuera del sistema físico podría dar la impresión de que su conciencia ha desaparecido, pero lo que ocurre realmente es que su conciencia aumenta. Desde mi propio campo de la realidad, yo enfoco mi atención hacia ella, pero las palabras que dice, las palabras escritas en estas páginas, no son verbales en sus comienzos. En primer lugar, el lenguaje, tal como lo conocen, es un acontecimiento muy lento. Enhebrar letra a letra para poder conseguir una palabra y las palabras entre sí para construir frases que son el resultado de un esquema de pensamiento lineal. El lenguaje, como ustedes lo conocen, es parcial y gramaticalmente el producto final de las secuencias de su tiempo físico. Ustedes solo pueden concentrarse en cierto número de cosas a la vez, y la estructura de su lenguaje no se apta para la comunicación de la intrincada experiencia simultánea. Yo conozco una clase diferente de experiencia no lineal y puedo concentrarme en una infinita variedad de acontecimientos simultáneos y reaccionar a ellos. Rupert nunca podría expresarlos, por lo cual tenemos que reducirlos a la expresión lineal para poder comunicarlos. Esta capacidad de percibir eventos simultáneos, ilimitados y reaccionar a ellos es característica básica de todo ser completo o entidad, de modo que no lo reivindico como una hazaña exclusivamente mía. Mis lectores están en el presente cómodamente instalados en la forma física y presumo que solo conocen una pequeña parte de sí mismos. Como dije antes, la entidad es la totalidad de la identidad de la cual su personalidad es una manifestación, una parte independiente y eternamente válida. Sin embargo, durante estas comunicaciones, la conciencia de Ruth se expande y es capaz de enfocarse en una dimensión distinta,
una dimensión que está entre su realidad y la mía. Un campo relativamente libre de distracción. Con su permiso y asentimiento, imprimo en él ciertos conceptos que no son neutros, pues todo conocimiento o información lleva la impronta de la personalidad que lo guarda o que lo comunica. Roboot hace que su conocimiento verbal esté disponible para nuestro uso y de manera bastante automática los dos juntos producimos las diferentes palabras que luego se pronuncian. En ocasiones ocurren distracciones y la información puede ser distorsionada. Pero ahora ya estamos acostumbrados a trabajar juntos y las distracciones son muy escasas. También proyecto a Robot parte de mi energía, y su energía y la mía juntas activan su forma física durante nuestras sesiones. Y ahora, mientras pronuncio estas frases, también existen muchas otras ramificaciones de las que hablaré más adelante. Por consiguiente, no soy producto del subconsciente de Rob, más de lo que él puede serlo de mi mente subconsciente. Tampoco soy una personalidad secundaria que inteligentemente trata de socavar un ego precario. De hecho, me he ocupado de que todas las partes de la personalidad de Rob obtengan un beneficio y de que se mantenga y respete su integridad. Hay en su personalidad una facilidad única que hace posible nuestra comunicación. Trataré de decirlo de manera sencilla. Hay en su psique una especie de urdimbre dimensional transparente que sirve casi como una ventana abierta a través de la cual se pueden percibir otras realidades. Una abertura multidimensional que de alguna manera no ha resultado oscurecida por las sombras de la óptica física. Los sentidos físicos le impiden normalmente ver esos canales abiertos, ya que solo son capaces de percibir la realidad de acuerdo con su propia imagen. Hasta cierto punto, yo entro en su realidad a través de esa especie de urdimbre psicológica que comunica con nuestro espacio y tiempo. Dicho de otra manera, ese canal abierto sirve muy bien como camino entre la personalidad de Rob y la mía, y hace posible la comunicación entre nosotros. Estas urdimbres psíquicas y psicológicas entre las distintas dimensiones de la existencia no son infrecuentes, aunque no sucede a menudo que se las reconozca y menos aún se las utilice. Trataré de darles alguna idea de cómo es mi propia existencia no física y ojalá ello sirva para recordarles que su identidad física básica es tan poco física como la mía.